Bueno, buenos días. Estamos aquí como Partido Progresista y como Comando de Marco Enrique Jominami para hacer un llamado para que los partidos políticos y también los otros candidatos se pronuncien sobre la necesaria descentralización y urgencia de transferir poder a las regiones. Efectivamente, hoy en día lo que vemos es que el presidencialismo de Chile, pero también la alta concentración de poder en Santiago, lo que está produciendo es una reproducción de las desigualdades y de la segregación a nivel de regiones. Un ejemplo clásico es el PIB per cápita, que si bien es a nivel nacional de $19.000, en los hechos en Antofagasta es de $30.000 y en la región de los ríos es de $11.000. Eso refleja también lo que está pasando a nivel de las decisiones y política pública y cómo se enfoca el gasto. Por lo tanto, nosotros creemos que acá el principio básico es llegar al poder para transferir poder. Y eso obviamente se materializa en una nueva constitución, que en estos aspectos debiera garantizar, primero que nada, un sistema semipresidencial o semiparlamentario, luego un federalismo atenuado, y por eso nos referimos de que haya un gobierno regional que pueda elegir sus propias reparticiones, gobiernos locales, etcétera, que puedan funcionar en el marco de sus atribuciones, pero también que la Constitución garantice y declare que somos un país multicultural, porque a la medida que eso esté garantizado, las políticas públicas también van a poder considerar las particularidades de cada región, en particular donde tenemos a los pueblos originarios. Y por último, el derecho universal a ciertos bienes, a ciertos servicios fundamentales como educación, salud y vejez. Esto es importante porque la educación, por ejemplo, tiene que contemplar las particularidades de cada región. Por lo tanto, al postular el derecho universal de la educación, significa también entender que la educación tiene que, por ejemplo, convenir y converger con el convenio de la OIT 169 y por lo tanto tomar en cuenta las particularidades de los pueblos originarios. Muchas gracias. Breve, sumarme a lo que ha dicho Patricia, creemos que en Chile menos poder es más poder. De lo que se trata es hoy día de subrayar nuestra propuesta que considera un federalismo atenuado, y es que las regiones recuperen autonomías, que proponemos evidentemente no reproducir este discurso que hace Longueira, que a mi juicio es extremadamente peligroso, que es decir, que si creamos más regiones, cosa que es correcta, y la manera en que lo hace significa simplemente aumentar el patronazgo de Santiago. Si uno divide, cosa que es correcta, que haya más regiones porque ahí está mal dibujado Chile administrativamente, pero si uno a la quinta y a la octava, Biobío y Valparaíso, no las divide, lo que hace es que Santiago sigue siendo aún más poderoso, y lo que se trata es justamente lo contrario, es que Santiago no siga ejerciendo este patronazgo, esta relación tutelar con las regiones. El PIB per cápita, lo decía Patricia, vale la pena recordarlo, Antofagasta $30.000 y el de ni más ni menos que Los Ríos es $11.000. Entonces todavía hay una asimetría entre regiones que es evidente. ¿Qué proponemos? Son tres conceptos rápidos, y este es el anuncio de hoy. Uno, un semipresidencialismo, crear la figura de primer ministro, porque creemos que no es correcto que alguien sea jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de coalición. Dos, federalismo atenuado, presidentes regionales. Cada región tendrá un presidente de un consejo regional. Tres, que terminemos con esta constitución que no reconoce el multiculturalismo. Proponemos que los pueblos originarios sean reconocidos en la constitución, y eso nos parece muy importante. Lo mismo en materia tributaria, creemos en una lógica tributaria nacional, pero efectivamente en un sistema de compensaciones para las regiones que hoy día alojan los grandes proyectos productivos. Pienso en Calama. Lo mismo en materia policial, proponemos una sola policía, no proponemos un federalismo al estilo argentino, norteamericano, mexicano. Una policía nacional por razones muy complejas, pero básicamente que eso tenga expresión regional, pero sobre la base de una coordinación nacional de las policías. Y por último, me gustaría hacer un énfasis sobre algo que me parece gravísimo que ha dicho Pablo Longueira. Pablo Longueira se ha permitido en el día de ayer o antes de ayer decir algo que es propio de los discursos xenófobos. Ha terminado develando lo que él tiene en su corazón, que es un sentimiento profundamente xenófobo. Decir que los extranjeros son una amenaza para el empleo de las mujeres chilenas abriga primero un juicio sexista respecto a quienes tienen acceder al trabajo. Es francamente una caricatura. Pero más grave aún es que estas frases en Europa fueron el germen de los peores hechos de violencia. Cuando un político empieza diciendo que cada extranjero es alguien que le quita el pan y el agua a un chileno, lo que estás provocando es la máxima violencia. Y Pablo Longueira deberá, a mi juicio, precisar sus dichos, porque si hoy día la clase política no reacciona, como lo hemos visto que pasó piola esta frase, quiero decir, la doctrina, por ejemplo, de alguien que se llama Le Pen en Francia. Y como decía un primo hermano mío, la diferencia entre Le Pen y Longueira existía antes. Hoy día es ninguna. Hoy día tenemos por fin, para desgracia,
se devela un pensamiento que a mi juicio bordea a lo racista, bordea a lo xenófobo, que es lo que Longueira acaba de decir. Yo le digo con toda responsabilidad, lo que acaba de decir Pablo Longueira lo transforma en el candidato lepenista en Chile, que son lejos uno de los movimientos más agresivos de política del lenguaje, su propuesta en Europa. Y yo quiero decir que Pablo Longueira debe precisar sus dichos de manera urgente. Yo por lo menos como candidato presidencial debo marcar el punto y emplazarlo, con respeto, pero lo que acaba de decir Pablo Longueira es gravísimo. Marco, y en otros temas en materia tributaria, ¿qué te parece la reforma tributaria que ayer anunció Michelle Bachelet para aumentar los 5 puntos? Voy a dejar a Patricia y después reacciono yo, que es la encargada del programa. Primero y después yo reacciono feliz. Bueno, nos parece que hay elementos, hay que hacer matices respecto a lo que anunció al menos ayer en parte de lo que sería su reforma de propuesta tributaria. Nos parece que reducir el impuesto a la renta complementario de 40 a 35% es una mala señal, porque se afecta efectivamente el 1% de los chilenos más ricos. No se entiende ese favor o especie de contrapunto respecto a este aumento del impuesto a la renta. A nosotros nos parece que el impuesto de las empresas tiene que aumentar. Nosotros lo calculamos un poco más, a 26-27%, que lo presentaremos en nuestra propuesta de reforma tributaria, pero quizás me parece lo más grave es que ella quiera reducir el impuesto complementario de 40 a 35. Otra cosa, lo que más recauda en Chile es el IVA, por lo tanto acá el punto es cómo aliviamos la clase media respecto al IVA, y para nosotros la solución es un IVA diferenciado, un IVA que diferencie y que sea mucho más bajo para la canasta básica de alimentos, pero también para los libros de internet, considerando que esos son derechos fundamentales, y obviamente los bienes más de lujo debieran tener una tributación mayor. Nosotros siempre sacamos que no es un chiste, pero es un cliché de decir, no es normal que el pan tenga la misma tributación que si uno va a un sex shop. Es eso. Nos parece grave entonces que ella no está apuntando al impuesto que recauda más en Chile, que es el IVA, y que afecta mayormente a la clase media, y que por el contrario ofrezca una reducción del global complementario que afecta al 1% más rico, bajándolo de 40 a 35%. ¿Está mi cuña igual? Como dijo Patricia. No, nosotros creemos que la reforma tributaria tiene elementos regresivos, es una reforma insuficiente y es la multiplicación de lo que se ha venido haciendo, que es ajustes tributarios que son insuficientes, pero además que no apuntan al corazón. El IVA sigue siendo el gran desafío en materia de tributos, es un impuesto regresivo, la mayor parte de la recaudación fiscal viene de este impuesto indirecto, y proponemos efectivamente IVA diferenciados para los productos de canasta básica, para el libro, para todos los productos relacionados a internet, en fin, es más complejo, pero en titulares la propuesta que hace la concertación hoy día a esta altura de todos sus candidatos es una propuesta que está lejos de ser una reforma tributaria progresista, es una reforma regresiva que multiplica finalmente un poco este miedo a hablar de impuestos. Entonces es insuficiente lo que dice la Junta. Una reforma tributaria que lo que hemos visto en titulares es insuficiente. Nosotros somos más ambiciosos, no solamente en el cuánto queremos recaudar para que la educación sea un derecho y no un lujo, pero también en el cómo. Son dos líneas de discusión, cuánto y cómo. En el cuánto nos parece que es tímido, que no alcanza a hacer de Chile un país claramente más justo con derechos, y lo segundo, en el cómo, nos parece que es seguir la misma avenida que hemos recorrido durante 23 años y que ha hecho de Chile el país más desigual de América Latina según OCDE. Marco, y en otro tema, hoy día posiblemente se apruebe en el Senado la franja política primaria. ¿Te parece injusto para ustedes como candidatos? Yo aprovecho de responder también a la gente de prensa nuestra, porque hay que hacer una precisión. Solo que hemos dicho que nos parece que lo de la franja no es un problema de justicia o no justicia. Nosotros no estamos de espectadores de esta elección presidencial, somos protagonistas. Pero es impresentable que la Concertación y la Alianza una vez más se coludan para cambiar las reglas a su favor. Si querían franja, tenían que haberlo hecho antes de aprobar la ley de primaria. Lo que no es aceptable es que hagan las primarias y, vista la baja participación que parece los atormenta, hagan un nuevo bono para ellos. Es un bono para sí mismo. Sorprende además que el Senado, que nunca tiene tiempo, que se demoró 16 años en aprobar la ley de bosque nativo, hoy día tenga todo el tiempo del mundo, como lo acaban de anunciar, que van a discutir toda la tarde sin límite de hora para su propio beneficio. Pero por último, yo le tengo un consejo a la Concertación de la Alianza. Puesto que están anunciadas lluvias para este mes, puesto que va a hacer frío el domingo 30 de junio, ¿por qué no cambian la fecha? Pónganla el día que les conviene más y a esta altura dense todos los gustos. Fijen un día que les convenga, elijan qué domingo les conviene y nos van contando a través del Senado cuál es el día que más le acomoda a Carlos Larraín y a Camilo Escalona. Cuéntenos, porque nosotros ya a esta altura hemos perdido la capacidad de sorprendernos. Gracias.